Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien ustedes y todos sus familiares. Vamos a continuar con los temas de compuestos de carbono, pero ahora vamos a hablar sobre los tipos de cadena que estos presentan. Recordemos que los compuestos orgánicos son enlaces que están formados por carbono básicamente. Sin embargo, también vamos a encontrar otros elementos como es el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y en algunas ocasiones el azufre. La estructura geométrica que se presentan en el anterior tema, lo vimos, es tetraédrica, trigonal plana y lineal. Esto es debido a la disposición que tienen los enlaces dentro de la cadena. ¿Qué son las cadenas carbonadas? Pues son disposiciones de carbonos, de átomos de carbono, en línea recta o con ramificaciones. Para que yo pueda hablar sobre los tipos de cadena, las cadenas se clasifican en dos grandes tipos, abiertas y cerradas. Vamos a hablar primero de las cadenas abiertas, también llamadas acíclicas o alifáticas. Estas cadenas están formadas por una serie de átomos de carbono en forma recta o con ramificaciones, pero sin formar anillos, de tal manera que se puede apreciar un carbono al principio y un carbono al final. Las cadenas abiertas se van a clasificar en lineales. Recordemos que las lineales son carbonos que se encuentran en línea recta, en donde yo puedo ver el inicio del carbono, del primer carbono, y el final de la cadena con el último carbono. Lo podemos ver también de esta manera representada. Esta manera se llama gráfica o lineal y cada uno de los piquitos que tiene esta cadena se representa un carbono. Aquí estamos representando un enlace doble. Entonces, pueden ser lineales de esta manera o también de esta forma. En los tipos de fórmula vamos a quedar un poquito más claro qué tiene de diferente una de otra. Sin embargo, ahorita nada más lo pongo para que ustedes puedan ver representadas las cadenas abiertas lineales. Pasando de las lineales, vamos a tener las cadenas ramificadas. En las cadenas ramificadas se le llama arborescencia a la parte alejada de la cadena principal, o sea, la ramificación de una cadena. ¿Sí? La cadena principal va a ser aquella que continúe con el mayor número de átomos de carbono. Sin embargo, no nos va a importar la forma que la cadena tenga. ¿Cuáles son las ramificaciones en estos tres ejemplos? Pues bien, todo aquello que esté ajeno a mi cadena principal. ¿Sí? Lo tengo de esta manera. Esto se cataloga como una ramificación. Esta es mi cadena principal y esta es una ramificación. Ahora, en este ejemplo, mi cadena principal podría ser esta, que es la que tenga más carbonos, o podría ser esta. Y se le llama ramificaciones a las extensiones de carbono alejadas de la cadena principal. Entonces, las cadenas abiertas pueden estar clasificadas en lineales y ramificadas. Las cadenas lineales, a su vez, se van a clasificar en saturadas. ¿Qué quiere decir saturado? Pues que contienen enlaces simples entre los átomos de carbono, es decir, ¿sí? La forma de la hibridación que tiene es tetraédrica. Aquí tenemos un carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono, un carbono, un carbono, un carbono, y aquí podemos observar, ¿sí? Que no hay representado ningún otro enlace. De esta manera también lo podemos observar. Tengo mi primer carbono con sus 3 hidrógenos y un enlace. El segundo carbono, y no hay ni una ramificación dentro de esta cadena lineal. También las lineales las puedo clasificar en insaturadas. Las las lineales insaturadas contienen enlaces dobles o triples. Aquí lo podemos ver en esta cadena que yo aquí tengo un enlace doble. ¿Sí? Se clasifica insaturada con solamente un enlace doble. Puede tener 1, 2, 3, 4 enlaces dobles, pero a partir de uno ya se clasifica como insaturada. Entonces, las lineales las clasifico como saturadas y como insaturadas. Aquí hay otro ejemplo. ¿Sí? Tenemos el penteno que tiene aquí un enlace doble y aquí tiene un enlace doble. No hay ninguna ramificación entre ellas y lo podemos apreciar muchísimo mejor. Los tipos de cadenas ramificadas, nuevamente las volvemos a clasificar en saturadas, contienen enlaces simples. Aquí vemos la cadena principal y aquí se despliega otro carbono.
Cuando ustedes vean de la cadena principal un carbono ajeno, quiere decir que ahí hay una ramificación. Entonces, esta cadena es saturada porque tiene enlaces simples. Aquí hay un carbono ajeno a la cadena principal y aquí hay otro carbono ajeno a la cadena principal. Por eso las vamos a llamar ramificadas saturadas. Así como las lineales también hay insaturadas, en las ramificadas está también el mismo ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo claro. Tengo esta cadena que es la principal, llamémoslo así, y aquí hay ramificaciones. En esta ramificación tengo un enlace doble y en la cadena principal tengo un enlace triple. Esta cadena ramificada es un ejemplo visualmente mejor, ya que tenemos aquí nuestra cadena principal que se encuentra en color azul y las ramificaciones son las que se encuentran en los colores ajenos a ella. Tenemos enlaces dobles, por lo tanto es una cadena ramificada insaturada. Recuerden que contienen enlaces dobles o enlaces triples. Bien, ahora vamos a hablar sobre las cadenas cerradas. Las cadenas cerradas o cíclicas, estas se pueden clasificar en homocíclicas y heterocíclicas. ¿Cuál es la característica que presentan las cadenas cíclicas? Que pueden ser cadenas aromáticas y están formadas por una serie de átomos de carbono, de 3 en adelante, claro está, debido a que forman ciclos o anillos. En este tipo de cadenas nosotros no vamos a poder observar el carbono inicial ni el carbono final. Las cadenas cerradas entonces se clasifican en homocíclicas y en heterocíclicas. A su vez, las homocíclicas se clasifican en alicíclicas y en aromáticas y las heterocíclicas únicamente en saturadas y en insaturadas. Las homocíclicas. Las homocíclicas, es el último carbono de la cadena, se une al primero formando un ciclo o un anillo. Entonces, aquí lo vemos bien representado. En las alicíclicas, el ciclopentano es un ejemplo claro, ya que no puedo observar cuál es el principal o el primer carbono porque están formando un anillo. En las alicíclicas vamos a poder encontrar de 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 7 carbonos, 8 carbonos, pero todas van a formar un ciclo. Puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, o puede ser un pentágono, pero al final de cuentas nuestra cadena va a estar cerrada siempre. Lo podemos ver representado también de esta manera lineal, en donde cada uno de los puntitos o de las uniones representa un carbono. Aquí tenemos un enlace doble y lo podemos representar de esta manera. Las cadenas aromáticas. Bueno, la base principal de toda esta clasificación es el anillo de benceno. ¿Y qué hace tan especial a estos compuestos? Pues es la estabilidad que poseen gracias a la disposición de sus electrones. El anillo de benceno es este que tengo yo aquí, es una representación digamos un poco más sencilla de representar los enlaces dobles que presenta cada cadena. Estos enlaces dobles los voy a tener en disposición de los enlaces que tiene. Las cadenas aromáticas, la característica principal que tienen es que solamente van a tener en su anillo 6 carbonos, no más. Solamente van a estar formadas y van a estar formadas por enlaces dobles. Se representa de esta manera en círculo porque los enlaces dobles, los electrones que forman estos enlaces dobles, no están quietos, están moviéndose todo el tiempo, entonces la representación más estable pues es esta que tenemos de este lado. Entonces, en conclusión, homocíclicas la voy a clasificar en alicíclicas y en aromáticas. Las alicíclicas no importa la cantidad de carbonos que tengan, pero siempre van a formar ciclos, es decir, anillos. Y las aromáticas siempre van a tener 6 carbonos con un enlace doble. Las heterocíclicas. Se reemplaza uno de los carbonos de la cadena por otro elemento. Aquí lo vemos de esta manera, en donde X puede ser un oxígeno, un nitrógeno, un azufre, pero siempre va a estar en esa cadena un elemento ajeno al carbono. A diferencia de las anteriores, todas las cadenas estaban formadas por carbonos. Entonces, en estas cadenas heterocíclicas siempre va a haber un elemento ajeno a ellas. En este caso, tenemos al oxígeno. Las vamos a clasificar en saturadas. Recordemos que las saturadas presentan enlaces sencillos en toda la cadena. Y también las vamos a encontrar como insaturadas. Las insaturadas presentan enlaces dobles o triples.
Aquí tenemos el ejemplo del furano en donde tiene un oxígeno, ¿sí?, dentro de la cadena, por eso la clasificamos como heterocíclica. Aquí tengo ya un ejemplo, un cuadro, perdón, donde obtenemos todas las clasificaciones, abiertas o cerradas. Las abiertas pueden ser lineales y ramificadas. Ambas pueden ser saturadas o insaturadas. En cambio, las cerradas o cíclicas, también como se le conoce, las homocíclicas, recordemos que está clasificada como alicíclicas y aromáticas, heterocíclicas, saturadas e insaturadas. Este cuadro ustedes lo deberán de colocar en su cuaderno para realizar los ejercicios que vienen en la plataforma. Les va a ser de mucha ayuda. Miren, vamos a hacer un ejemplo aquí con estas cadenas que yo tengo. La primera cadena. Vamos a clasificarla. ¿Es abierta o es cerrada? Es una cadena abierta porque yo puedo ver el primer carbono y el último carbono. Entonces, la clasifico como abierta. Ahora, lineal o ramificada. Recordemos que las ramificaciones son parte de la cadena principal que es ajena a ella. Aquí yo tengo, ¿sí?, un CH3, otro CH3, entonces a estos grupos se les llama metil. Entonces, esta cadena es una cadena ramificada. Ahora, ¿es saturada o es insaturada? La voy a clasificar como insaturada, puesto que tiene enlaces dobles y enlaces triples. Entonces, el nombre de mi cadena queda de esta manera: abierta, ramificada, insaturada. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en su actividad. Ahora vamos a la siguiente cadena. ¿Es abierta o es cerrada? Es una cadena cerrada, puesto que yo no puedo ver el carbono inicial y el carbono final y está formando un ciclo. Bien, puede ser homocíclica o heterocíclica. Recordemos que las heterocíclicas va a tener un elemento ajeno al carbono y esta cadena pues está formada por todos los carbonos. Entonces descartamos esta opción y nos vamos con las homocíclicas. Ahora, las homocíclicas las clasificamos en alicíclicas y en aromáticas. Las alicíclicas pueden formar cadenas de carbono de diferentes cantidades, es decir, de 3, de 4, de 5, de 7, de 8, en fin. Y las aromáticas forman el anillo de benceno. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre debe de haber 6 carbonos. En esta cadena cíclica yo solamente tengo 4 carbonos, por lo tanto, mi cadena es alicíclica. El nombre de la cadena queda de esta manera: cerrada, homocíclica, alicíclica. Espero que haya quedado claro este tema, jóvenes. Cualquier duda, seguimos en contacto en la plataforma. Recuerden que deben de hacer las actividades en tiempo y forma, y cualquier duda estamos en el correo. Espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Saludos.